Tardes, ingeniero, y yo voy a exponer sobre las funciones del manejo de archivos del lenguaje C++. Esto nos quiere decir que se puede almacenar cualquier tipo de datos en archivos. Aquí se muestran las operaciones del manejo de registros como el struct en archivos, por lo que las funciones que se van a mencionar a continuación son importantes para estos tipos de datos. En esta parte tenemos la declaración del alias del archivo, que sirve para realizar programas de manejo de archivos, y para esto se requiere un encabezado que es el estándar y sub o, y se necesita incluirlos de la siguiente forma, que es include studio.stdio.h. Además es necesario declarar la variable de tipo file, que se debe escribir de la siguiente manera: file por alias. Después tenemos las funciones de manejo de archivos, que estas se dividen en nueve partes, que son las funciones de manejo de archivos. En esta sección se va a presentar las funciones más importantes, que son 9. Las funciones del Open y modos de apertura de archivos. Esto nos dice que se usa la función Open para abrir un archivo, determinar el modo de apertura y establecer la vía de comunicación mediante su alias correspondiente. Y lo podemos hacer de la siguiente manera: es alias, que significa alias 1, file, alias 1, alias 2, alias 3, que significa abre el archivo. Alias 1 es igual a open ejemplo.dat. Esto nos abre el archivo binario en modo de solo lectura y lo asigna a un apuntador. El alias 3, que significa open tarea producto.05, esto nos crea el archivo de texto producto.005 en modo de solo escritura y lo asigna al apuntador alias 3. El archivo lo crea subdirectorios de tarea. Para validar la apertura de archivos tenemos algunas funciones que requieren la existencia del archivo para realizar operaciones. Por ello es necesario verificar que cuando se intenta abrir un archivo haya tenido éxito en la operación. Si un archivo no se puede abrir, la función open devuelve el valor de 0, definido como null en stdio.h, como se ve en el siguiente código. El cierre de archivos usando el fclose y fclose_all. Antes de dejar de utilizar un archivo es necesario cerrarlo. Esto se logra mediante la función fclose o fclose_all. Si se usa fclose, es necesario indicarle al alias el archivo que se desea cerrar. La función close cierra todos los archivos abiertos. Luego tenemos la escritura de registros usando el fwrite. La función fwrite proporciona el mecanismo para almacenar todos los campos en un registro de archivo. Cabe destacar que al utilizar esta función se almacena una variable que representa un bloque de datos o campos. Esto que nos quiere decir que no se almacena campo por campo. En la siguiente gráfica, en el siguiente código nos muestra que el find alias es la declaración de la variable, mientras que el registro nos dice que son las declaraciones de la variable de tipo registro. La función fwrite graba el registro de la dirección física. Luego tenemos la lectura de registros usando el FREAD.
La función fread permite cargar todos los campos de un registro en un archivo, es decir, lee un registro y lo copia en una memoria RAM. Esta función tiene los mismos argumentos que la función fwrite. Después tenemos la reposición del apuntador mediante el fseek. Esto se abre un archivo en modo de solo lectura, solo escritura o lectura-escritura. El modo agregar se posiciona al final, sin embargo se puede reposicionar este apuntador del archivo mediante la función fseek. El apuntador del archivo es necesario que se encuentre abierto y que se haya asignado el alias correspondiente. También es necesario calcular la dirección física donde se desee colocar e indicarle el punto de referencia de donde se partirá en el conteo de la cantidad de bytes indicando por la dirección física. Luego tenemos los puntos de referencia. Los puntos de referencia fseek. De la función fseek es conocido como el punto de referencia o el modo que se refiere desde donde se iniciará el conteo de byte determinando la dirección física. En este código se muestra el fseek alias dir física sec set. Esto nos dice que el alias del archivo donde se desea reposicionar es el alias, y el direct física significa la dirección física del registro donde se desea posicionar, y el sec set nos dice el punto de referencia. Se debe calcular la dirección física antes de reposicionar el apuntador del archivo. Luego conociendo la posición del apuntador del archivo con la función ftel, que también nos muestra en el siguiente código, donde nos dice que se usa la función ftel para conocer la posición actual del apuntador de un archivo abierto. La posición se expresa en bytes, contando desde el principio del archivo. Aquí se muestra long int dir-física. Dir-física es igual a ftel alias. El alias del archivo. Dir-física es la variable. Dirección física debe ser declarado como long int. Después tenemos colocando el apuntador del archivo al principio en la función rewind. Se usa la función rewind para colocar el apuntador del archivo al principio de un archivo abierto sin necesidad de usar una función fseek. Basta con enviar el alias del archivo como argumento, que se muestra igual en el siguiente código. Rewind alias. El alias es igual al alias del archivo. Rewind es la función. Rewind devuelve el apuntador del archivo al principio sin necesidad de la función fseek. Después tenemos cambiando nombres del archivo detectando el final del archivo con el feop. Esto nos dice que se usa el macro feop para determinar si se ha mostrado el final de un archivo. Si se encuentra en el final de un archivo, devuelve un valor diferente de 0 y 0 en caso contrario. Después tenemos cambiando nombres de archivos mediante rename. Esta función tiene como objetivo cambiar el nombre de un archivo o subdirectorio, especificando como ruta de acceso. Solo se necesita dos argumentos: el nombre anterior del archivo y un nuevo nombre. Es importante destacar que esta función solo se puede aplicarse a archivos cerrados, como se muestra en esta imagen, que nos dice rename paréntesis tarea / viejo.old. Esto nos dice que nótese que se necesitan dos slash, ya que el backslash indica el inicio de una secuencia. Y acá está el nuevo nombre, nuevo.new, que es el nuevo nombre del archivo. La función rename solo se puede aplicarse en archivos cerrados.
Después tenemos la función eliminando archivos con la función remove, que esta función elimina definitivamente un archivo específico, su nombre. Es importante destacar que esta función solo se puede aplicarse en archivos cerrados, como se muestra en esta imagen de acá abajo, que nos dice remove paréntesis / tarea / viejo.old, donde los dos slash significa que el backslash indica el inicio de una secuencia, mientras que tarea es el nombre del archivo que se desea eliminar. La función remove solo se puede aplicarse igual en archivos cerrados.